buenos días a todos, a la familia que nos visitan también por primera vez, bienvenidos. Bueno, que podamos aprovechar un poco la reunión, podamos venir con corazón dispuesto y con oído atento, ¿no? Siempre oramos por la persona que va a hablar, por la palabra que vamos a escuchar, pero también para que Dios también nos desentapone los oídos, nos unja los oídos para poder recibir la palabra de Dios, ¿no? Y en esa manera, pues que podamos pasar la reunión y salir edificados por el Señor, edificados por Dios, por su palabra, y podamos aprovecharla bien. Me gustaría empezar la reunión con unos versículos en Hechos, en el capítulo 3, que la semana pasada hablábamos de cómo nos teníamos que alegrar en el Señor, ¿verdad? No tanto las cosas que hace, que sí nos alegramos en todo lo que Dios hace, pero alegrarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Y leyendo, todos seguramente conozcamos esta parte de la Biblia, del libro de Hechos, que habla de un cojo que fue sanado, que estaba sentado pidiendo limosna, y pasaron Pedro y Juan y le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero que tenemos en el nombre de Jesús, te lo damos, levántate y anda, ¿no? Y pasa esta situación en el versículo 11 del capítulo 3 de Hechos, dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Vio que la gente se reunió ahí, se juntó ahí. Pedro empezó a hablarles, ¿no? Le dice: varones israelitas, dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y le empieza a hablar del Evangelio, ¿verdad? Aquí hay que aprovechar la oportunidad para hablar de Dios, para hablar la palabra de Dios. Porque la fe no viene porque tú veas muchos milagros, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y dice Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado, dice, a su Hijo Jesús, a quien vosotros, dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, al cojo, al hombre cojo, dice, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, ¿verdad? Dice, más este hombre, ¿verdad? Que dice, y por la fe en su nombre, a este hombre, a este cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ¿no? Y en el 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y en el versículo 19 dice así, así que arrepentíos y convertíos. Dice, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿verdad? Hoy el mundo necesita estos tiempos de refrigerio. La maldad va en aumento en tal magnitud, ¿verdad? Que hay un mensaje, ¿verdad?, de parte de Dios, un mensaje de parte del cielo mismo, que dice, arrepentíos y convertíos para que de la misma presencia de Dios
vengan tiempos de refrigerio. Mucha gente busca, ¿verdad?, esta estabilidad, esta paz, este estar bien, ¿verdad?, en muchas cosas. En la economía, en médicos, en situaciones. Pero los tiempos de refrigerio que el hombre necesita, y cada uno de nosotros necesitamos, tiene que venir de la misma presencia de Dios. No pueden venir de otro lugar. Y dice que nosotros hay un beneficio de parte de Dios cuando nosotros nos convertimos, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor. Dice que el Señor, de su presencia misma, ¿verdad?, porque ahí Jesús ya había subido al cielo, dice, de su presencia misma, manda tiempos de refrigerio. ¿Cuánta falta hace en estos tiempos en los que hoy vivimos? Tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y poder vivir en este mundo con paz, ¿verdad? El otro día nos hablaba de eso, de la paz de Dios, ¿verdad? Salón. Dios es nuestra paz, ¿verdad? Y sigue hablando, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, y hay una promesa de que Jesús va a volver, ¿no? Envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto, dice, es necesario que el cielo lo reciba, ¿verdad? Que sea recibido en el cielo, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Va a haber un tiempo, ¿verdad?, de restauración de todas las cosas, cuando el Señor venga, ¿verdad?, y gobierne. Dice que este tiempo va a venir. Pero nosotros hoy podemos tener estos tiempos de refrigerio, estos tiempos de poder tener paz en nosotros. Y esa paz no viene de otro lugar, sino del cielo. Me gustaría que pudiésemos aprovechar la reunión al escuchar la palabra de Dios. A veces queremos que ver, pero la fe no viene por el ver. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Me gusta que, un momentito, en Lucas, en el capítulo 16, no quiero alargarme porque eso nos dejará el mensaje, pero hay una parte aquí del rico y Lázaro, que todos lo hemos leído seguramente. Sabéis que había un rico y había un hombre que se llamaba Lázaro que estaba a la puerta y, bueno, y dice que mueren los dos, ¿verdad? Y uno es llevado al seno de Abraham y otro es al Seol mismo, ¿verdad? Dice, aconteció que murió, en el 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes, que envíe a Lázaro, mira lo que dice, ¿no? Que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno fuera ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Verdad? Podemos ver muchas cosas, pero si no creemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo, por medio, aquí está diciendo, por medio de Moisés y los profetas, pero hoy hay muchos hombres de Dios, ¿verdad?, que nos hablan el mensaje, que son los profetas de este tiempo, nos hablan el mensaje de Dios. Y nos hablan con claridad, ¿verdad? Y si
si no escuchamos el mensaje, ¿verdad?, podemos ver lo que veamos que tampoco vamos a creer. Es necesario, ¿verdad?, que con más atención, pongamos atención ahora en lo que estamos escuchando. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro oído, ¿verdad?, a oír la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír. Entonces, a veces queremos ver muchas cosas, ¿verdad? Y Pedro le podía haber enseñado al cojo que andaba y saltaba, ¿verdad? Pero él habló del autor de la fe, de Jesús, ¿verdad? Era el mensaje que había que escuchar hablar de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Buenos días. ¿Estamos mejor? ¿Sí? Bueno, qué bueno es que podemos ponernos delante de Dios y Dios prepara nuestros corazones, ¿sí? Para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, que siempre es lo mejor, ¿no? Me encanta cuando Pablo en una de las cartas dice para que comprobéis lo mejor, ¿sí? Porque al final el hombre quizás hemos probado muchas cosas en esta vida buena, pero lo que Dios da es lo mejor, es lo mejor, es lo esencial. Ahí realmente la traducción es lo esencial, ¿no? Lo que realmente, también otra de las palabras que me gusta en la Biblia dice cuando habla de lo necesario, ¿no? Cuando Jesús dice, me es necesario, es algo imprescindible, es algo que necesitamos. Toda la palabra de Dios la necesitamos. Bueno, si me acompañáis en Isaías, si os recordáis el otro día Paco nos hablaba en el estudio que tenemos en miércoles, de la palabra de Dios, pues profundizamos y un poco hablábamos acerca de los planes que Dios tiene para nosotros. Que hay planes que son generales y hay otros que son personales para cada uno de nosotros. Y eso hay que descubrirlo, hay que tener hambre, tener sed, ¿no?, de ver, ¿no?, lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero no voy a hablar de ello, pero sí que había algo que me llamó atención, porque justamente en el libro de Isaías justamente ahí es una de las cosas que Dios dice. Bueno, vamos a leer para no confundirme, todo lo contrario, si podemos decir de alguna manera, de lo que aquí vamos a leer. Vamos a ir en Isaías 46, si os acordáis lo que estuvimos en el estudio. En Isaías 46, capítulo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, ¿no? Y la verdad que la Biblia nos habla mucho de recordar, nos lleva mucho. Si leemos, hay muchísimos versículos donde Dios continuamente decía y les aconsejaba al pueblo, dice, acuérdate, no te olvides, acuérdate, míralo, echa tu mirada hacia atrás, ¿no? Échala, ¿no? Pero justamente cuando lo leí, a mí me acordaba que justamente aquí en Isaías hay un versículo, en Isaías 40, un poco más atrás, en 43, que dice algo que muchas veces Dios no lo dice, ¿no? Y a veces puede parecer como una contradicción, ¿no? Ahí hemos leído, dice acordaos de las cosas pasadas, pero ahora nos dice en 43,
En 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad. Las fieras del campo me ignorarán, y los chacales y los pollos de avestruz, porque daré agua en desierto, ríos en soledad, para que beba mi pueblo escogido, ¿no? Y aquí parece que hay como una contradicción, ¿no? Parece que por un lado Dios nos dice, acordaos de las cosas pasadas, y ahora parece que dice que no. Y en realidad no hay ninguna contradicción, ¿no? Sino que Dios sí que nos hace ver de alguna manera que hay cosas. Aquí vemos que hay que mirar siempre lo que nos enseñamos, que hay que mirar que el contexto, y que siempre Dios nos quiere transmitir algo, ¿no? Algo mucho más de las cosas, ¿no? Y cuando Dios a veces nos lleva a mirar atrás, nos lleva para, si podemos de alguna manera, lo que a mí Dios me trajo un poco a mi corazón, es que hay cosas que a veces, si nosotros no anclamos en ellas, nos paralizan. ¿Me entendéis? Si nos acordamos, muchas veces hay cosas en el pasado que a veces, si me pongo a pensar en ellas, me paralizan y no me hacen ver que lo nuevo, lo que Dios tiene preparado, esos planes, esos propósitos que Dios tiene, muchas veces se quedan como estancados, si podemos decir de alguna manera. Pero sí que Dios nos hace volver muchas veces nuestra mirada hacia atrás, hacia las cosas que Él ha hecho, lo que está, pero ¿para qué? Para esposarnos, de alguna manera son como un combustible, si podemos decir, pero ¿para qué? Para que sí alcancemos lo que Dios tiene para nosotros, para animarnos, ¿no? Entonces, yo pensando un poco en esto, pues digo, me gustaría que miramos cosas que realmente nos hacen daño cuando nos anclamos en ellas, que son cosas de pasado, pero sí que hacen daño y a veces estancan, ¿no? Y a veces piensas, ¿no? Porque de verdad que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que formamos familia de Dios, y a veces sí que te quedas triste en tu propia vida, pero también cuando ves en los hermanos que tienes a veces, que es como que, ¿por qué no disfruta de lo que Dios tiene por delante? ¿Por qué no busca? Y muchas veces tiene que ver con esto, con ese consejo que Dios da. Dice, no te acuerdes, deja las cosas de atrás. Y aquí yo hago cosas que nuevas. Mira lo que Dios tiene por adelante. Mira lo que Dios ha preparado, ¿no? Para ti y para mí, ¿no? Y está claro de que si hoy yo sé que aquí hay personas pues que no han nacido de nuevo, que no han tenido encuentro con Cristo, que no han venido esos tiempos de refrigerio de lo que nos hablaba Kiko en su vida. Y claro, mirar para atrás, ver algo en ese sentido de recordarte de cosas que Cristo ha hecho para animarte y tal, pues a veces decir, pues ¿a dónde miro yo? ¿No? Pero sí que nuestro pasado, si lo miramos bien, nuestras experiencias sin Cristo, sí que son una evidencia de la necesidad que tenemos de Dios, de Él, de su presencia, ¿no? A veces uno puede mirar para atrás y decir, ¿no? Yo me acuerdo de mi vida antes, ¿no? Había muchas cosas que yo quería dejar porque veía que me hacen daño, pero me veía que no podía. Y eso me desanimaba y a veces me animaba y venga, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero una y otra vez te veías fracasar y eso de alguna manera que pues te afligía, pero tenemos la palabra, Cristo dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Qué bueno es que en Cristo tenemos victoria. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo te está llamando a Él, a que tú puedes disfrutar de una vida nueva, que tú puedes tener esperanza, que Cristo sí que puede hacer las cosas que tú y yo no podíamos hacer jamás, ¿no? Yo no podía dejar mi vida vieja, no podía, pero en Cristo sí. ¿Ves? Hay esperanza, ¿no? Tenemos esta esperanza. Y yo sí te animo como una vez más, el Señor dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es para ti, es para tu corazón. Dios siempre tiene lo mejor, ¿no? En su amor. A veces
el atrás y lo que dije, digo, a veces son hasta estas cosas que nosotros nos animábamos en ellas, ¿no? Me acuerdo me ilusionaba y aparte de mis fracasos, ¿no? Y cosas, y digo, no, pero ahora voy a hacer esto o voy a emprender esto. Y lo mejor te ilusionabas, mientras lo hacías te ilusionabas, decías, bien, por ahora me voy a sacar la carrera de esto y voy a empezar a tal, y pensabas que iba a ser, ¿qué? Tu felicidad, pero cuando lo alcanzabas, ¿qué pasaba? Te dabas cuenta que estás igual que antes, que al final no llena tu vida, no llena nada, ¿no? Y eso, por eso digo que cuando echamos nosotros nuestra vida atrás, podemos ver ese tipo de experiencia y lo único que nos hablan y nos dicen es que no has sido creado para estas cosas. Nosotros hemos sido creados para relacionarnos con Dios. Y ahí está la felicidad del hombre, ahí es donde el hombre encuentra lo que necesita, ¿no? Entonces, el mensaje del Evangelio es para ti. Cristo te ama y quiere que tú te vuelvas a Él, que te arrepientes, que te conviertas, que puedan venir estos momentos de refrigerio a tu vida y no seguir en si podemos decir, como dice en Eclesiastés, ¿no? En esta vanidad de la vida, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ¿no? Solamente el Evangelio en Cristo podemos ver que podemos tener una historia de antes y una historia de de después. Dice, las cosas viejas, dice, al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios es un Dios que quiere hacer cosas nuevas, cosas continuamente. Y los planes de Dios para el hombre son nuevos. Y para ti personas son nuevos. Y son cada vez, tiene que ver con lo que Dios tiene para ti, ¿no? Y aquí yo me había apuntado unas cosas. A veces podemos pensar que en momentos o en cosas que pasamos o pensamos, parece que Dios se ha olvidado de mí, ¿no? Pero, ¿por qué Dios no dice recuérdate? Porque en realidad muchas veces somos nosotros que nos hemos olvidado de ¿qué? De Dios. Nos olvidamos de las cosas que Dios hace. Y a veces necesitamos traer a la memoria. Una de las cosas que yo me canso, pero a mí es una cosa de que cuando hacemos la cena del Señor, es algo que, ¿por qué dice tráete eso a la memoria? Para mí es algo muy especial. ¿Por qué? Porque traes a la memoria lo que, en un momento cómo Dios renueva tus fuerzas, cómo te llena, cómo te renueva tus pensamientos, ¿por qué? Porque muchas veces en esta batalla que tenemos en nuestra mente, en parece que Dios se ha olvidado de mí. Pero dice que de tal manera nos amó Dios, que dio su Hijo, y dice, si nos ha dado su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar qué? Todas las cosas. Dudar del amor de Dios es algo, tiene que ver con nuestra memoria. No es que Dios... Y claro que en este mundo pues pasamos cosas, vivimos situaciones, y a veces, pero siempre tengo que ver que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que ha prometido y estar ahí en estas cosas, ¿no? Recordar cosas pasadas puede tanto ayudarnos, me había puesto, ¿no? Que puede tanto ayudarnos para meternos en una cárcel que el diablo quiere, pero en el mismo tiempo puede liberarnos de esta misma cárcel. ¿Ves? Pero ahora, ¿de qué me recuerdo? ¿No? La Biblia nos habla, dice que el acusador, que habla del diablo continuamente, ¿no? Lo quiere acusar. Y una de las cosas que quiero hablar hoy es de estos pecados que a veces que vienen a nuestra mente, pecados que hemos hecho en nuestro pasado, pecados bueno, cosas que hemos hecho, que a lo mejor el diablo las trae a tu mente, a tu memoria, y eso te hace que muchas veces te paraliza, te hace a veces sentirte como que eres indigno de entrar en la presencia de Dios, te hace muchas veces como ver que no eres digno de servir a Dios, y tú te lo crees, y empiezas a entrar en un bucle ahí, donde al final, bueno, hay muchas consecuencias, ¿no? Que pueden traer en el corazón. Ahí mismo en 43, donde estamos en 25, para que veamos un poco el contexto, que vemos que Dios realmente
quiere que veamos sus promesas. Y yo no tengo que dejar estos pecados, lo que hablamos, estos pecados que yo sé que he confesado, yo sé que Dios me ha perdonado, no tenemos que dejar que vuelvan ahí a tomar. No, porque Dios mismo dice en la Biblia que los olvidó. Ahora lo vamos a leer. Dice en 25, en 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si Dios dice que no se va a recordar, ¿por qué nosotros lo traemos a la memoria? ¿Y dónde tenemos que ver que eso no viene de Dios? Eso viene muchas veces de nuestro propio corazón, que es engañoso, y el diablo muchas veces también hace su mella ahí, para que tú y yo estemos ahí, ¿no? Y eso también pues a veces trae lo que a veces quiero tener, eso de no conseguimos de despojarnos del viejo hombre. A veces vienen esas cosas en nuestra vida y estás ahí. Tú no has escuchado esa expresión, es que yo soy así. ¿Quién te dijo a ti que eres así? No, en Cristo eres una nueva creación. En Cristo eres una nueva persona, ¿no? Y hay cosas que Dios quiere que tú... Y eso es donde tenemos que centrarnos. Por eso el Señor nos dice, yo he olvidado, ¿no? Hay más versículos aquí, me lo había puesto en Miqueas, si leemos un momento. El libro de Miqueas es un versículo que también lo conocemos. En 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros ¿qué? Pecados. Lo echará en lo profundo del mar. ¿Por qué Dios lo echa ahí? No es para que tú vuelvas ahí a pescarlo, ¿no? A veces parece que hacemos ese tipo, ¿no? Parece que y eso es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque a veces el diablo lo pinta de tal manera que hasta lo convertimos en una virtud, ¿no? Parece que si me acuerdo de los pecados pasados, parece que me hace más humilde, ¿no? Y me hace más como que empiezo a tener una apariencia de, ay, mira yo como que era y tal, y como que nos damos nosotros, pero eso no es verdad. Es algo falso, es algo que tenemos que Dios olvide. Tengo que pensar claramente que si Dios no es que tiene una amnesia, Dios es omnisciente, lo sabe todo, pero es un acto de su voluntad, ¿de qué? De olvidarse de tu pecado. Él lo ha decidido olvidarse. Entonces, cuanto más nosotros necesitamos tener esa actitud en nuestro corazón, de entender que no, que eso es que muchas veces es del acusador, es de que se viene en nuestra vida. Olvídalo, Dios te lo perdonó, lo has confesado, Dios te ha perdonado. Déjalo atrás. Lo que os había puesto genera a veces esta falsa humildad. Llegamos a creer que sentirnos mal en lo que hicimos nos hace más santos, ¿no? Parece que si yo traigo tal y ay, es que me siento muy mal y lo repetimos a veces y parece que nos hace más santos, ¿no? Pero nos olvidamos que lo que nos hizo santos es justamente que Cristo que perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Eso merece un amén. Amén. Por eso hoy estamos en Cristo, porque Él nos perdonó, nos apartó para Él, ¿no? Cuando hacemos esto, en realidad lo que no le damos valor al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Le das valor a tus cosas, pero de alguna manera menospreciamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es como si le estás diciendo a Cristo, mira, lo que tú hiciste por mí en la cruz no es suficiente. No es suficiente. Y eso sabemos que no es verdad. Por eso digo que no hay que caer en estas cosas.
Porque es muy sutil. El diablo dice que es el padre de ¿qué? Padre de la mentira, ¿no? No tenemos que dejar estas cosas, ¿no? Yo que digo, esas son una de las cosas que a veces sí que te pueden paralizar en tu relación con Dios. Te paralizan, porque lo que hablábamos antes, nos hacen a veces sentirnos por una parte indigno a veces de entrar. A mí me encanta cuando la palabra de Dios nos enseña, dice, acercaos confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. Porque Dios se ha encargado ahí de decirnos que es un trono de ¿qué? De gracia, que no es de méritos. No, esa conducta que no es por la gracia de Cristo, es de tener siempre presente la sangre de Cristo, que si hoy puedo entrar en la presencia de Dios es por lo que Él hizo por mí, no por lo que... Y desechar esos pensamientos que a veces nos impiden entrar en su presencia, sentirnos libres, ¿no? Yo un poco había puesto, pensando un poco en Natalia, había puesto un poco de lo que quería hablar, ¿no? Que estamos libres en Cristo. Que estamos libres en Cristo y no somos encarcelados en nuestro pasado, No tenemos que estar encarcelados en nuestro pasado si queremos pues abrazar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y la otra cosa es que a veces nos hace sentir a veces como, es que yo no soy como el otro hermano que parece que este sí es digno para servir a Dios, yo no. Eso no es verdad. Dios nos ha llamado a un servicio y Él mismo nos capacita, nos da, ¿no? Y bueno, vamos a ir en Apocalipsis para ver este versículo que mencioné antes, para que lo tengáis también localizado en vuestras Biblias, que siempre viene bien. En Apocalipsis 12. En versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice? El acusador de nuestros hermanos, al que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Ahora dice en 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿no? Pero dice, vencieron por la sangre del Cordero. Entonces, tenemos que tener esa claridad en nuestra vida, que lo que Cristo hizo en la cruz, dijo, consumado es, que Cristo perdonó. Si hemos confesado nuestros pecados, están perdonados, olvidados. Dios mismo, es lo que hablamos en Él, en su atributo, dice, Él mismo ha decidido así. Y nosotros también tenemos que vernos así, que somos perdonados, limpiados por la sangre de Cristo, libres en Cristo, ¿no? No tenemos que estar, hay que echar estas cosas en el nombre de Jesús fuera de nuestra vida, porque no es del Señor, no es de Él, ¿no? Una de las cosas que yo creo que nos ayudan, yo en todo eso, una de las cosas que nos ayudan a desechar eso es pensar en cuando la Biblia nos habla del juicio, del gran trono blanco, y cuando nos habla del tribunal de ¿qué? De Cristo. Dice que los que hemos creído en Jesús, dice que vamos a compadecer delante del tribunal de ¿quién? De Cristo. ¿Qué es lo que va a ser juzgado ahí? Nuestras obras. Cristo no va a juzgar ahí tus pecados. ¿Por qué? Porque en la cruz fueron ¿qué? Juzgados, ¿no? En Juan nos dice, al que cree ya ha pasado de muerte de condenación a salvación, la vida eterna. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde Cristo ¿qué? Clavó nuestros pecados, donde juzgó el pecado. Entonces, tener presente que yo me voy a presentar un día del tribunal de Cristo, me tiene que despojar y pensar en la recompensa y animarme y decir, no, yo quiero ir adelante. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar las recompensas, ¿no?
Y a veces pensar en esta cosa, lo único que el diablo quiere es que no seamos luz y que seamos sal. Y que tú pierdas tu recompensa. ¿Por qué? Porque te estanca, porque te deja nulo, te deja muchas veces atrapado en una santidad, lo que hablábamos antes, rara, pero que no te lleva a ningún lado, ¿no? Necesitamos despojarnos de esta cosa, ¿no? En Juan 5:24, ¿no? Dice esto, ¿no? Que en la cruz fue juzgado nuestro pecado, ¿no? ¿Me puedes poner un momento? En Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Nos enseña que en el tribunal de Cristo van a ser juzgadas nuestras obras, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Que Cristo en la cruz juzgó nuestros pecados. En primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, es otro versículo que conocemos y tenemos que recordar la gracia, no el pecado, ¿no? Tenemos que tenemos que hacer esta diferencia de lo que es la convicción del pecado y lo que es muchas veces separar lo que es la convicción de la culpa, ¿no? Tenemos que ver que Dios nos perdonó. Y a veces confundimos estas cosas. Claro que a veces hay una convicción de pecado que nos hace que acercarnos a Cristo, buscar esa limpieza, pero no hay que confundir estas cosas, ¿no? Porque Espíritu Santo, claro que nos ha convencido de lo que es el pecado, ¿no? En nuestra vida, pero eso no hay que llevarlo a que sea algo que nos culpe, Por eso tenemos estos versículos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú te has arrepentido, si tú has confesado, es decir, la palabra confesión quiere decir hablar lo mismo, es de estar de acuerdo con Dios y decir, Señor, he fallado, he pecado en esto, perdóname, lo has hecho. No te estás justificando, ni te estás, no, lo reconoces. Lo has confesado delante de Dios. Pues dice que Dios es fiel y justo, y ha perdonado tu pecado y mi pecado. Yo aquí me había apuntado, recuerda la gracia y no el pecado. Recuerda la gracia y trae a la memoria la gracia, lo que Cristo ha hecho contigo cuando vienen estas cosas, ¿no?, en tu mente, y úsalo para, como hablábamos antes, para un combustible para ir adelante, no para quedarte ahí estancado, ¿sí? Otra de las cosas, y aquí, bueno, me ha apuntado muchas cosas, no hay tiempo para todo, pero bueno, algunas que yo creo que, sobre todo para lo que acabamos de empezar en Cristo, pues lo mejor que más nos dañan, pero son a veces las ofensas y las heridas que hemos tenido, ¿sí? Esas cosas que hemos sufrido de alguien que te ha ofendido, alguien que te ha hecho una injusticia, alguien que te hace algo que a ti no te gusta, o que, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces se levantan en el corazón, ¿no? Pues son cosas que al final también son cosas que no tenemos que traer a la memoria. Tenemos que dejarla atrás, tenemos que desecharla de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso yo lo he visto en los años y la palabra de Dios nos lo dice, eso te estanca. A veces el estancamiento por algo es. Y yo tengo que mirarlo porque es. Muchas veces son esas cosas que no soy capaz de perdonar, no soy capaz de dejar atrás. Es como que siempre me quiero de alguna manera justificar en estas cosas. Yo a veces pienso en los hechos de los apóstoles, cuántas cosas contrarias había para que ellos, si podemos decir de alguna manera, parasen y no avanzasen en el camino, en el plan. Había muchísimas cosas, pero ellos siempre se avanzaban.
y avanzaban y avanzaban. Y a veces digo con pequeñeces a veces, porque de verdad si nos paramos a pensar, muchas veces son pequeñeces con lo que Dios me ha perdonado muchas veces a mí. Son cosas tremendas, cuánto Dios me perdonó a mí. Yo no soy capaz a veces de perdonar cualquier ofensa o simplemente darme cuenta que mi hermano es humano y a veces falla en sus lenguas, en sus cosas, y pueden pasar. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde nos anima todo lo contrario, de que tenemos que tener hasta el gozo si sufrimos por cosas que hasta a veces injusticia que sufrimos. Dice que tenemos que animarnos porque participamos de lo que Cristo participó, ¿no? Pero no, yo desecho eso, yo no me quiero animar, quiero vivir desanimado. Parece que nos gusta estar ahí, ¿no? Anclado a estas cosas. Parece que tenemos como un tipo de justificación ahí. No nos viene bien, no nos ayuda. Vamos a ir en Levítico un momento, en 19, 18. Levítico, capítulo 19 y versículo 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En 17, perdón. No te vengarás, ni guardarás el rencor en los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice que el Señor, ¿no? Hay que ver que en la nueva vida, en lo que Cristo, Pablo en otro sitio dice, no deis lugar al diablo. Dice que no se ponga el sol, dice bajo vuestro enojo, que no. Dice no deis lugar al diablo. Nuestro corazón tiene que ver lugar para el amor de Dios, para que Espíritu Santo dice que nos inunde de su amor, de eso tiene que ver lugar. Pero muchas veces abrimos nuestro corazón ¿para qué? Para ese tipo de cosas. Y aquí nos dice claramente, no lo hagas, razona, busca, haz lo que tienes que hacer, pero que no dejes que estas cosas te etan. ¿Por qué? Porque estancan y bien estancado, ¿no? Hasta pueden producir, en Hebreos nos habla, si vamos al libro de Hebreos en capítulo 12, bueno, antes de ir al capítulo 12, vamos un momento ahí mismo en Hebreos, pero en 8. Lo que hablábamos antes, cómo Dios deja, de alguna manera, tenemos que pensar en esto de la manera que Dios piensa, ¿no? Claro que Dios tiene, lo que hablábamos antes, que Dios no se le ha olvidado de alguna manera las cosas, tiene una memoria, no tiene amnesia de las cosas. De alguna manera nosotros también, yo no puedo, eso va a venir muchas veces a mi mente, yo no puedo tener de repente una amnesia y ya no recordarme de lo que me han hecho, o de la injusticia que he vivido, o de algo que me han ofendido, no, pero sí que tengo que decidir lo que voy a hacer con esto. Y lo que tengo que decidir es perdonar. Y lo que tengo que decidir es hacer lo que Cristo hizo por mí, conmigo, de la misma manera, ¿no? Porque aquí nos dice en 8:12, porque seré propicio de sus injusticias y nunca me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades, ¿no? Estas ofensas, estas cosas que nosotros le hemos hecho a Dios, dice que Dios dice, nunca me recordaré de sus pecados, de sus iniquidades, ¿no? Entonces, lo que hablamos es una decisión, es como, si podemos decir, es como si estás en un juicio, no presentar cargos, si podemos decir, que no quiero presentar cargos. Claro que hay cosas que a veces nota, pero no. Y al no hacerlo,
tú liberas ese espacio y otra de las cosas que yo te aconsejaría, aprende a orar por esta persona. El Señor nos dice, ora por esta persona. Mira, a veces eso lo dejamos a un lado como si fuera algo, pero tú cuando empiezas a orar por una persona, las cosas, hay algo de milagro que Dios hace ahí, si tú eres cristiano, y empiezas a liberar un espacio y cuando te das cuenta, Dios torna tus pensamientos, es que lo torna y los cambia, ¿no? Y a veces lo dejamos como algo, queremos batallar ahí en nuestra mente solamente, no, ora por él, ora, toma el consejo de Dios y haz lo que, ora por esta persona y verás cómo cambia tu manera de ver las cosas, lo torna y te liberas. Y te digo, muchos, como vamos a ir en Hebreos 12, que es un consejo de parte de Dios, en 15, dice, mirad que bien, 12:15, Hebreos capítulo 12. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué somos sin la gracia de Dios? No, ahora mismo te paras y dices, si la gracia de Dios no está, ¿qué soy? Somos personas que somos condenados a juicio y que por la eternidad fuera de la presencia de Dios. Dice, mirad que no, y brotando alguna que raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice que no solamente que es algo que te estorba a ti, sino que empiezas al final a también estorbar a los demás. Y eso lo hemos visto, eso es un veneno. Eso es un veneno, como deja que las personas, y a veces te da tristeza. ¿Por qué? Porque dices, una persona que Cristo ha dado su vida por él, que es una nueva persona en Jesús, cómo al final se para en su camino, cómo se aleja, y todo por algo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo perdonar? Te digo, abraza lo que Cristo tiene para ti, ¿no? Dice en 1 Corintios, cuando habla del amor, y dice, el amor no tiene rencor, no tiene rencor. Por eso te digo, abre tu corazón para el amor de Dios, no lo abras para estas cosas. Deja que el amor de Dios inunde tu corazón, ora por esta persona, haz lo que Jesús te decía, hazlo, ponte ahí, y ya verás cómo todo cambia. En Efesios, bueno, esto lo comentamos, pero bueno, viene en Efesios, si queréis también en 4, 26 y 27. Nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y en 27, ni deis lugar al diablo. No lo dice, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque Pablo ahí de eso lo habla en un contexto donde nos habla de despojarnos de la vida vieja. Que este tipo de pensamientos son de antes, donde parece que si yo tengo la razón, eso me da el derecho para hacer lo que... Eso no es de Cristo, eso no es de cristiano, ¿no? Porque muchas veces pues está claro que en una situación pues voy a tener la razón yo o no, o sí, o es así, porque alguien tiene que tener la culpa, pero no se trata de eso. Dice, no lo hagáis, ¿no? Deja que realmente Dios restaure, que Dios haga, que piensa en esta cosa. Hay otro versículo en Romanos 12, 19 que nos habla de que tenemos que aprender a entregar la justicia a ¿quién? A Dios, ¿no? Que Él es quien tiene que juzgar ciertas cosas, no yo. Dice, no os venguéis vosotros, ¿qué? Mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces decimos, ¿es la ira un pecado? Y dices, pues hombre, si es un pecado, ¿por qué Dios se airea? Ya, pero el único que puede airarse es Dios, porque Él sí que puede controlar su ira, tú y yo no. Nosotros pecamos en nuestra ira. Nuestra ira es desbordada, es sin control ninguno, pero Dios no. Dios cuando juzga, juzga, y juzga con justo juicio, no como tú y como yo. El otro día alguien había puesto en su estado, me gustó porque decía, la verdad de Dios no cambia, es la misma, no cambia, es inmutable, ¿no? Pero las verdades del hombre son relativas, ¿no? Son relativas, ¿por qué? Porque muchas veces están condicionadas por cómo me siento, por cómo yo miro las cosas, por cómo me juzgan, por cómo me tal. Y ahí es donde nosotros a veces no nos damos cuenta, pero hacemos a veces una cosa mala con la palabra de Dios, que a veces hasta usamos la palabra de Dios para ciertas cosas, malamente la usamos. ¿Por qué? Porque la transgiversamos. Pero muchas veces porque la condicionamos con nuestros pensamientos, la condicionamos con cómo me siento, la condicionamos con mis errores, la condicionamos con ese tipo de cosas, con mi propia justicia, ¿no? Hay que liberarse, dice, déjalo, que es del Señor, no es de nosotros, ¿no? Bueno, había puesto, bueno, eso creo que ya para personas que ya han puesto en su corazón pues a servir al Señor, ¿no? Porque había puesto, como Pablo nos habla, de los logros pasados. Bueno, eso, alguien tiene logros con el Señor cuando realmente empieza a desear en su corazón servir al Señor, cuando ya estas cosas se ha liberado de lo que estamos hablando, está en un camino, pues hay cosas que pues ha ido logrando con el Señor y a veces también te pueden hacer mala pasada, ¿no? Pero no vamos a hablar de ella porque estamos en media. Solamente quería estar a veces ahí en Efesios, vamos a ir ahí en Efesios donde estamos, solamente ver cómo Pablo nos habla de la nueva vida en Cristo y nos habla de que tenemos que despojarnos de ¿qué? Del viejo hombre. Y hay que despojarse, y a veces nosotros tenemos algo que a veces creemos cosas que no son bíblicas. A veces pensamos que yo tengo que ser mejorado, o yo tengo que ser, a ver si mejoro, o a ver si, no sé qué palabra usar, mejorado, a ver si mejoro. Pero Dios cuando nos habla de la vieja naturaleza, habla de algo que está muerto, y nos dice que Cristo lo clavó, que hemos dejado la vieja ahí en la cruz, que es algo que tiene que estar atrás, que tengo que considerarlos, dice, consideraos muertos, ¿sí? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, Pablo mismo dice, yo sé que en mí, y eso es en mi carne, no mora ¿qué? No mora bien. Eso yo tengo que tener una claridad de esta cosa. Es que eso no va, como no empiezo a hacer esa distinción, va a llegar un momento de que siempre como que, bueno, a ver si mejoro, a ver si tal, eso no va a mejorar. Eso tiene que estar clavado en la cruz y ahí, y hay que lanzarse por lo nuevo. Por eso dice Pablo aquí, nos habla de despojaos de viejo hombre y revestidos del nuevo, y pone ese ejemplo de la ropa como, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, uno que ha estado en la cárcel, ¿no? Aquí en España a lo mejor no, pero en otros países cuando estás en la cárcel te ponen una ropa que te identifica que eres preso. Ahora tú cuando sales, aunque eres libre, ¿no? Eres libre, pero tú te quitas la ropa esa o no te la quitas. ¿Por qué te la quitas? Porque quieres, pues de alguna manera Pablo nos habla de esto, necesitamos despojarnos. Nadie va con lo viejo ahí puesto para que, no, que soy, claro que hemos sido, ¿no? Que he estado ahí, pero ahora ya no te lo puedo. Tenemos que reflejar lo que somos. Ahora soy libre, estoy en Cristo. Entonces me tengo que desvestir de lo nuevo. Pero para vestirme de lo nuevo tengo que despojarme de ¿qué?
tengo que despojarme de lo viejo. Y a veces las cosas que tal de antes, a veces nos gusta quedarnos con cosas, ¿no? Me gusta que lo mejor, y eso tiene que ver muchas veces con el orgullo. Me gusta que en mi vida vieja, pues a lo mejor decían, qué buen mecánico es este chico, ¿no? O qué buen soldador, ¿no? Y parece que hay cosas de nuestra vida vieja que ahí se nos quedan y, que está bien, pero que yo tengo que entender claramente qué me habla cuando Dios me habla de la vida vieja. ¿Qué es lo que me habla de mi vieja vida? ¿De qué está hablando? ¿No? Aquí me había puesto de mejorado y de educado, ¿no? Que no lo vamos a educar, ¿no? Alguien me acuerdo aquí en una convención dice que eso no es como el perito que lo vas a educar. La carne no la vas a educar, ¿no? Ni la vas a... ¿no? Tú un perito pues lo coges y lo educas, pero la carne no. La carne no la puedes educar. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos habla de la vieja naturaleza humana, nos habla que está bajo el dominio del pecado que ha heredado ¿de qué? Del Adán, que es algo que no solamente en Cristo podemos ser libres de esto, en Jesús. Amén. Eso merece un amén. Ahí. Entonces, yo tengo que distinguir eso claramente. Necesitamos despojarnos de esta cosa. En Romanos, en el capítulo 6, el versículo 6. Hablo de estos clichés, estas etiquetas que a veces nos ponemos, no lo que decía antes, yo soy así. Y a veces, no, que no somos así. La Biblia nos dice, considérate que muerto. Muerto. Y considérate también que vivo para Dios. Entonces, si yo realmente me conformo y digo, bueno, yo soy así, es que lo que estás diciendo es que no crees lo que Dios puede hacer en ti. Eso es lo que estamos diciendo en realidad. Es que creemos más en lo que es, como que pienso que yo voy a cambiar o pienso más en mi naturaleza que en lo que Cristo quiere hacer, ¿no? En Romanos 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea, ¿qué dice? Destruido. Dice a fin de que no sirvamos más que el pecado. Hay que tener, cuando nos habla de viejo hombre, nos habla de esto, ¿no? De esa vieja naturaleza que lo único que quiere es pecar. Y te digo que muchas veces las cosas que nos quedamos tienen que ver con el orgullo, muchas veces que hay, lo que te digo, en nuestra vida, ¿no? Con esa memoria que nos hace que nos complazcamos ahí, en estas cosas, ¿no? En cosas pasadas, ¿no? En cosas de metal, y a veces parece que nos gusta ahí aferrarnos a ella, pero al final nos hacen daño. Nos hacen daño, ¿por qué? Porque te paran, porque de alguna manera lo que hablamos no le dan la gloria a Dios, no le das la gloria a Dios. Sin darte cuenta empiezas a vivir una vida donde te das, y es como querer ir de libre, pero estar con vestidura. ¿Y qué pasa? Que la gente te ve y dice, pues ya está preso. ¿Me entendéis? Es como seguir con la ropa de preso, pero decir que eres libre. Hay una contradicción. Entonces hay que liberarse, hay que soltar, hay que quitar esta cosa, ¿no? Si creemos, a veces eso, ¿no? Que yo soy así. Si tú realmente lo crees esto, no puedes actuar como un hijo de Dios porque sigues creyendo que sigues siendo esclavo del pecado. Eso es lo que estás diciendo. Dices, no, yo soy... Pero aquí no dice que Cristo nos liberó. Dice, consideraos que... Otra vez, lo que digo, si nos paramos y pensamos en el tribunal de Cristo,
también nos ayuda un poco a distinguir estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en el tribunal de Cristo habla de las intenciones. Y muchas veces las intenciones son malas cuando son del viejo hombre. ¿Ves? Si hago las cosas por orgullo, tiene que ver con el viejo hombre. Para que me vean, para que me tal. Eso hay que despojarse. ¿Por qué? Porque eso no me quiere apartar. Todo lo que viene del viejo hombre te quiere apartar de lo que hablamos, de lo que Dios tiene preparado para ti, para sus planes, para tu futuro, ¿no? Yo una vez escuché de testimonio de alguien que decía de que su padre, que tenía ya muchos años y que era americano y que se ponía a estudiar español, y le decían los hijos, pero ¿para qué quiere usted ahora ponerse con tantos años a estudiar español? Si ya no te preocupes, que nosotros te traducimos y tal, porque el hombre pues predicaba la palabra y tal, nosotros no te preocupes, ¿no? Y ella decía, tú no entiendes, yo me estoy preparando para el milenio. Es una persona que veía que los planes de Dios, más allá, buscaba otro tipo de recompensa, pero que no tenían que ver con cosas ¿ves? Que tienen que ver con el orgullo, ¿no? O a veces cosas que hacemos o no hacemos por miedo, y por tanto, todo eso tiene que ver con algo, ¿no? A veces, a ver qué van a pensar de mí, ese tipo de cosas que no te dejan avanzar, que eso tiene que ver con el viejo hombre. Tengo que tener una claridad que estoy en Cristo, que soy una nueva criatura en Él, y que me ha llamado para lo que me ha llamado. Y ver que Dios me va a capacitar y me va a dar con qué en las cosas, en lo que vivo. Creérmelo, de verdad. Y empezar a hacer, no tanto esperar a ver una realidad, no, andar en esa realidad por fe y vas a ver un cambio en ti de verdad, ¿no? Porque a veces el diablo también te dice, no, pero si es que tú no te ves como eres. Pero yo sé que pienso en Cristo y por fe andas, y empiezas a ver otra realidad. Amén. Eso también, amén, ¿no? Tenemos que siempre, para liberarnos de eso, tenemos que reconocer las mentiras que muchas veces se levantan. Son mentiras que no es de Dios. Las verdades están aquí. El espejo que me tengo que mirar es aquí. No el espejo que muchas veces me quiere poner el diablo, que no quiere poner un espejo y te dice, mírate, y empieza a decir, sí, ya, pero ¿qué decía Romanos 6:6? Vuestro viejo hombre fue crucificado. Y esa es la verdad que yo tengo que recordar. Esa es la verdad que yo tengo que yo no soy así. Cuando te viene de esto, yo no soy así. No, porque Cristo me ha cambiado, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por fe andar en lo que Dios me habla. Y no, lo que decía antes, ¿no? Y aquí lo dejamos, dice, no esperar sentirte nuevo, actúa por fe, ¿no? Como alguien, que es libre, como alguien que es libre y no es preso de su pasado. Oramos. Que no se desvíe